Contreras, el hombre noticia. En los últimos meses, de los relevos políticos visibles en el horizonte de la política dominicana, se situaban a Manuel Jiménez y a Domingo Contreras. Uno, porque había logrado la alcaldía de un municipio importantísimo, y otro porque tenía una valoración altísima en su aspiración de convertirse en alcalde de la demarcación política más importante de República Dominicana. Y ocurre que entre el PLD y la Fuerza del Pueblo, que son las dos organizaciones políticas más importantes de la oposición, ha estado acariciándose la posibilidad de un acuerdo que los una en la plataforma que le serviría a Domingo para montar sus aspiraciones a alcalde del Distrito Nacional. Hoy lo tenemos aquí y vamos a hablar largo y tendido sobre todas estas cosas. Así es, Domingo, buenas tardes, bienvenido a Sol de la Tarde. Domingo y a La Jara. Yo no sé a quién le habrá causado sorpresa, ¿no? Porque eso era algo que se veía hace rato, que se estaba cocinando, pero entonces, ¿cuáles son los retos? Porque hay retos, ahí tenemos una alcaldesa. Ya tenemos alianza. Sí. Hay que esperar que las comisiones hay que esperar que los grandes lo anuncien. Yo creo que sí, que esto le corresponde. Yo siempre cuando se ha hablado de estos temas, aunque todo el mundo sabe que he sido pro alianza, creo que tiene que la oposición tiene que ir más allá, tiene que consolidar, porque eso conviene al equilibrio democrático y conviene a una propuesta alternativa que hay que hacer en el país, diferente a los que nos gobiernan, y debe haber. No podemos tener un Congreso con la mano suelta para cada vez que pensamos en una idea, pensamos en un préstamo, sin que el presupuesto nacional, que tiene una partida de inversión en capital, se nos haya ido escapando. Y tenemos un ciclo económico donde los gastos corrientes están por encima de las recaudaciones fiscales del gobierno. Eso es sumamente complicado en el futuro de estabilidad económica del país. Y eso que habíamos alcanzado de una manera en el país, tenemos que preservarlo. Yo creo que hay muchos retos que tiene el país, pero la estabilidad económica es una conquista importante a los fines, digamos, de promover la equidad, que nosotros tenemos serios problemas, todos estos desafíos que tenemos en la seguridad social y otros temas vitales para mí, el tema ambiental, porque lo veo como no solo un reto país, es un reto planeta, pero con su particularidad en nuestro contexto de una isla sobrepoblada, con demandada sus recursos naturales. Nosotros, bueno, fíjense que siempre se dijo, el tema del agua va a ser el tema de desafío global. Nosotros no lo habíamos vivido en carne propia, lo estamos viviendo ahora con el río Masacre. Cómo el agua va a ser un factor de conflicto y cómo tenemos que planificar este recurso, porque yo el otro día le decía a alguien, y tú te imaginas que estemos echando un pleito y de pronto el río Masacre se seque. Porque, bueno, yo conozco bien ese río porque nace en zona de restauración, en Carrizal, el Pico Gallo que dicen donde nace, y yo conozco bien esa cuenca no está en sus mejores condiciones. Es una cuenca que se ha ido diezmando, golpeando. De hecho, el acuerdo que se firmó manda a que hay que trabajar un plan binacional, y en este caso particularmente más de República Dominicana, porque toda la zona de preservación y producción de agua está del lado dominicano. Entonces, son temas que ya tienen un impacto ya no solo nacional, sino internacional, y que nos desafían. Entonces, tenemos que tener una oposición política. Entre el que se hace el anuncio ya formal, en los hechos, usted es el candidato de la alianza. Yo siento que en el caso de la capital, en el recorrido,
yo te diría que hay mucha gente, no solo en términos políticos de la fuerza del pueblo, sino también de otros sectores sociales. Yo, de hecho, dentro de la visión de este recorrido, he creado una plataforma que se llama CC24, Coalición Ciudadana 24, dirigida a entender la capital. Si usted se da cuenta. Lo que pasa es que yo quiero saber con quién vamos a conversar. Domingo, te reconocemos, por supuesto, por tu formación en términos municipal, por tu sensibilidad respecto al tema medioambiental, pero si es con el candidato de la alianza a la alcaldía del Distrito Nacional. Bueno, tú sí estás conversando con un promotor de las alianzas, no solo aquí en la capital, sino también en nivel general. Pero a mí no me corresponde en términos particulares. ¿Cuándo se hará el anuncio por ejemplo, normalmente? Eso le corresponde a las comisiones. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo proyectan hacer el anuncio de manera formal? Yo pienso que en el transcurso de las próximas semanas, las comisiones estarán dando diversos anuncios, ¿no? Porque no es solo una discusión respecto al Distrito Nacional, es una discusión de tipo nacional y es más amplia. Ya hubo un primer momento y se ha estado viendo la necesidad de dentro de esa discusión, porque también mira cosas que van a pasar, que la gente no se ha dado cuenta. Esta convención del PRM ha mandado una señal para algunos candidatos, inclusive a alcaldes, que de pronto saltaron del PLD o de la Fuerza del Pueblo y que de pronto se han dado cuenta que en la base política del PRM pues hay una gana de salir de ellos, porque lo de Manuel Jiménez, que tiene su particularidad de una evaluación de gestión, pero hubo un componente político dirigido a eso, igual que el de Andújar. Fíjate cómo de pronto, porque con Andújar le habíamos... se volvió José Montal entonces San Cristóbal. No, José Montal el próximo que esté en la lista. Probablemente son mediciones que se hacen a lo interno de los partidos como potenciales ganadores, y eso quizás es lo que ocurrió, y los números no le daban con Manuel Jiménez, quizás en Santo Domingo, y lo propio ocurriría aquí en el distrito con el candidato de la Fuerza del Pueblo respecto a tu candidatura. Ivonne, entonces eso le va a pasar a Mecho, le va a pasar a un grupo de personas que salieron electos en nuestras boletas. Ahora los números no le dan después que arriesgaron su capital político donde los números le daban en sus respectivos partidos. Por eso yo le digo que ese tema, uno no se puede ir para un lugar donde uno no tenga base social, donde uno no tenga una legitimidad para pelear con autoridad. Porque ahora, ¿con qué autoridad va a pelear Manuel Jiménez? ¿Cómo le va a reclamar al PRM? Va a tener que buscar otro camino. Él es bueno en eso, pero realmente... Fíjense que la arquitectura de este proceso electoral no está terminada. Aquí van a ocurrir muchas cosas todavía a lo largo del proceso, porque miren qué cosa ha pasado. Todos los candidatos, alcaldes que fueron a convención del PRM perdieron. Entonces, ¿qué lectura ustedes le dan? Que la gente abajo esté tan disgustado con lo que están gobernando en el nivel local. Entonces ahí hay un problema de insatisfacción, ahí hay una situación que no es tan fácil ver cómo se va a cohesionar. Entonces, por eso siempre les dije a la comisión que iban a alianza, esperen que el panorama se despeje. Hay muchos lugares, y yo lo decía, por ejemplo, donde hay gente del PRM que esperó 16 años para ser alcalde, y ahora cuando le tocaba, se fue uno del PLD que le ganó a él 4 veces. Como Ocoa, en varios lugares. Bueno. Entonces ahora tú me la vas a quitar. Te va como de manera oportunista a quitarme lo que yo aguanté aquí 16 años siendo un militante, y ahora tú me dices que yo no voy. Bueno. Lo que pasa es que ahí eso no es un tema político, ahí se convierte en un tema personal. Sí, pero con Domingo, discúlpame ya, nada más, con Domingo, a mí me encantaría mucho hablar de municipalidad porque maneja el tema, y vamos a hacerlo sobre la base del supuesto, porque no hay forma de que él diga que él es el candidato de la alianza, en tanto eso lo digan de manera formal, ¿no? La comisión. ¿Cuáles son las cosas que, de ser así, y después de la experiencia con la actual alcaldesa, que serían el punto de enfoque, ¿no? Las debilidades, las vulnerabilidades, ¿dónde se enfocaría una candidatura de Domingo Contreras para la alcaldía del distrito? Mira, yo creo que hay un tema que tiene que ver con una ciudad que se volvió ya una ciudad vertical, es una metrópoli vertical, que necesita sostenibilidad.
ambiental y necesita tener una estructura de servicio que antes el territorio lo daba de manera natural. El drenaje de esta ciudad, una ciudad marítima, era natural, tenía sistema de laguna, 3, 4 lagunas, un sistema de cañada que recolectaban el agua de manera natural. Pero ¿qué ha pasado? Que nosotros impermeabilizamos el suelo en un 90%. Y yo le digo a la gente, si ustedes buscan un plano con los permisos del ayuntamiento, le van a decir que ese lote donde se va a construir un edificio va a ocupar el 60%, pero la realidad es que ahí se entra una retro que abre un hoyo por el 100%, pero igual tú vas a los barrios y todos los patios están encementados. Por lo tanto, todo el agua que cae en la ciudad tiene que ir al perfil de la calle, tiene que irse por los sistemas de drenaje pluvial que no hemos construido para la nueva realidad. Y eso hace que cuando haya una lluvia de una cierta dimensión, el agua que tiene que drenarse en un tiempo récord, no haya la infraestructura para hacerlo. Entonces, primera cosa, nosotros tenemos que generar las infraestructuras, ampliar esta brigada de trabajo preventivo con el drenaje que tenemos, porque el 4 de noviembre nosotros tuvimos una muestra a lo que se puede exponer la ciudad. 9 muertos, más de 200 llamadas del cuerpo de bomberos de emergencia, de gente atrapada en ascensor, en vehículos, más de 4.000 vehículos dañados en parqueo de gente de clase media alta. Entonces, todas nuestras cañadas están llenas de ¿qué? Fundamentalmente de plástico. Entonces aquí esta ciudad tiene la obligación de hacer, yo digo Santo Domingo libre de plástico, pero convertir al plástico en una mercancía. Ese plástico de esta botellita que usamos para agua, para productos comestibles, la ley que creamos nos permite, con el sector empresarial, generar una infraestructura de logística para recuperarla. Y yo digo que uno de los primeros ejemplos, hacerlo porque ya ellos lo estaban haciendo, aquí nosotros generamos 5 empresas comunitarias, Fundasursa, Escoba, Fundemapo, esas 5 instituciones que ahora mismo, dicho sea de paso, la alcaldesa ya tienen 8 o 9 años sin que nadie les reactualice los precios, están casi al quiebre, con camiones ya muy deteriorados, con personal mal pago, con una estación de transferencia en Villa Agrícola que es un depósito que parece más Duquesa que una estación de transferencia. Es una vergüenza. Entonces nosotros, aunque la gente nosotros tenemos que trabajar profundamente el tema de los residuos, con un sentido... Y el drenaje. Porque tiene que ver una cosa con otra. Mira, una parte de lo que interrumpe el drenaje, que te daña toda la infraestructura de pozo filtrante, el plástico, cuando cae en esos sistemas. En la medida que tú... Es muy costoso, dicen, el tema del drenaje, y por eso nadie le quiere meter el pico, y sobre todo no se puede mostrar... Te voy a decir qué tan costoso es. Yo era en representación del ayuntamiento, el presidente del consejo de directores de la casa. Se intervino la laguna que está en la Núñez de Cáceres con Gustavo Mejía Rical, que era uno de esos sistemas naturales de recolección de agua en una parte baja. Se hicieron un grupo de pozos filtrantes y eso fracasó a la tercera lluvia. ¿Qué hubo que hacer? Llamar a la OPRE, que estaba de Andino Peña, y se hizo un sistema de galería, un túnel que llega de la Núñez hasta el Mar Caribe. Hay uno que está en la Máximo Gómez, falta uno falta uno para hacerlo en la Lincoln, en la Churchill, y completar un trabajo que se comenzó a hacer en la Luperón, que son las 5 avenidas nuestras que tienen esa característica. ¿Qué tan costoso es? $70 millones. Puede llegar hasta $100 millones. ¿Tú crees que para un gobierno que lleva 34 mil millones de dólares, sacar 300 millones de dólares es mucho dinero en la ciudad más importante del país? Quitarle la vulnerabilidad a la que somete esta ciudad. Cada vez que... pero eso está pendiente desde hace mucho tiempo y todos han alegado eso. No, pero se ha hecho. Había una infraestructura. Este gobierno debió sumarle 1 o 2 de esos túneles. Así como está haciendo una línea del metro, aquí ya ningún gobierno puede pasar sin hacer una línea del metro. Eso que el presidente anunció de un sistema articulado de tránsito y movilidad, lo tenemos que hacer en el subsuelo. Tú no puedes pretender tener una ciudad de esta magnitud que está haciendo 30, 40 torres al mismo tiempo cada año sin hacer la infraestructura. ¿Qué dice la gente
en el polígono central. El ayuntamiento quiere aumentar la densidad, quiere pasar a casi el triple de habitantes por kilómetro cuadrado en el polígono central sin nueva infraestructura. No tenemos infraestructura de agua potable. No tenemos drenaje pluvial y sanitario. Tenemos una infraestructura no tenemos una infraestructura verde. Entonces, esta ciudad, mira, y yo te digo, algo que yo siento que le falta a esta ciudad, que tiene que ver con la gobernanza, porque no tiene que ver, no es es de la ciudad, pero el ayuntamiento solo no puede. Es aquí, igual que como Santiago creó APEDI, que logró reunir en APEDI el liderazgo social y económico de Santiago, que tiene un plan que va más allá de un alcalde. En la capital no se ha logrado. Aquí los grupos económicos y los grupos de mayor incidencia, incluyendo los académicos, no se articulan para tener un plan estratégico de la ciudad de Santo Domingo que vaya más allá de la gestión del alcalde, porque esos proyectos que te estoy diciendo, el ayuntamiento no tiene los recursos, porque el ayuntamiento, aunque el gobierno haga un préstamo, no es unidad ejecutora. Sí, tienen que ejecutarse en obra pública, en otra institución. Domingo, aquí tenemos otra problemática, y es el llamado efecto isla de calor, que en los últimos años se ha puesto en boga o en moda. El calor en la capital no lo resiste nadie. Inclusive tú vas en un vehículo en ocasión y tú sientes que se dañó el aire. ¿Qué solución podría tener Domingo Contreras para ese tema del calor en la capital? Mira, ya tú lo que puedes mitigarlo. Fíjate que ahora cuando hablamos del cambio climático, tú hablas de adaptación al cambio climático, porque hay condiciones que ya vienen más allá del entorno. Ahora, ¿qué es las cosas que hay que hacer? Arborizar una ciudad. Por ejemplo, hay medidas, en vez de que el impermeabilizante sea de color negro, sea blanco, porque te refracta o te refleja los rayos solares, el negro lo absorbe. Hay muchas medidas que hay que estudiarlas, porque hay que entender que tenemos que adaptarnos a esas condiciones, la característica de las edificaciones, el movimiento del aire. Por ejemplo, esta es una de las pocas ciudades de esta magnitud que no mide la calidad del aire, que es una medición satelital. Por ejemplo, lo digo porque con INTE, que tiene un programa de doctorado, en Atabey hicimos un proyecto para que ellos estaban midiendo la calidad del aire, y de pronto nos dimos cuenta que una de las principales empresas, que es una que se llama CUNAT, que es una empresa española, nosotros con 24 estaciones de $5,000 a $6,000 tenemos la capacidad de medir la calidad del aire, la mancha calórica de esta ciudad, para saber dónde son esos puntos críticos donde se concentra una mayor concentración del calor, y medir el ruido de la ciudad. No es un desorden aquí. Que es otro factor importante. Pero aquí no hay, si tú no tienes, aquí hay normativa, pero si tú no tienes medición, tú no puedes tomar la medida preventiva. Entonces yo te digo, gestionar esta ciudad, ya esta metrópoli, ya no puede ser por adivinanza. Tiene que tener las herramientas, usar la tecnología, tener una gobernanza diferente para proyectar los grandes proyectos que esta ciudad Domingo, tiene que realizarse. En ese mismo orden, cuando el ayuntamiento o el gobierno, no sé cuál sería en este caso el apropiado, le da un permiso de construcción a un desarrollador, vemos que si tiene 400 metros cuadrados, ocupa los 400 metros cuadrados por completo, pero no deja ni un peso para la acera, ni un peso para sembrar tampoco un solo árbol. Si Domingo Contreras fuera alcalde, ¿qué haría para solucionar este problema? Mira, a Coprovi, que reúne a los desarrolladores y promotores principales de la ciudad, hemos hablado de este tema y lo comparten. Recuerdo que el arquitecto Ranciel... O sea, ellos saben que están abusando. No, ellos saben que hay que discutir y estructurar una normativa que se corresponda a esto que estamos hablando. Si estamos en medio del cambio climático, si tenemos un desafío de isla de calor. Fíjate que esta ciudad, a pesar de ser una ciudad la capital de Centroamérica y el Caribe, no ha ido perdiendo esa calidad de estos indicadores. Por ejemplo, todas las ciudades que se verticalizan como la nuestra generan paseos, manzana con acera. Nosotros generamos rampa, no generamos. Si nos salimos a andar, ¿cuánta de nuestra manzana, cuántas de nuestra edificación son capaces de tener 2 o 3 metros de frente, aunque tengan una altura mayor, para generar una doble hilera de árboles, estar bien iluminada, que la gente pueda salir de su edificio a pasear su perro o a caminar y conocerse entre los vecinos en esos entornos? Hay poca manzana que la podamos levantar y proteger en la ciudad, pero hay que
nosotros tenemos un instrumento y como lo he dicho, todo el arbolado de esta ciudad. Es una ciudad, si tú lo miras poco a poco, a pesar de que tenemos esa herramienta que es económica, que puede hacer de esta ciudad una ciudad que esté en los primeros estándares del mundo por la calidad de su arbolado, por un arbolado de calidad como está, por ejemplo, en Casa de Campo. La gente se preocupa. Los grandes circuitos están debidamente arborizados porque el arbolado de calidad y en cantidad es un sinónimo de riqueza. ¿Cómo es que no lo podemos traducir a la ciudad? Yo eso, en un país que tiene la posibilidad y existe la infraestructura pública y el conocimiento para realizar un proyecto de esa magnitud en esta ciudad, sería uno de los legados para limpiar la calidad del aire, amortiguar el ruido y generar espacio agradable, más fresco, más amigable. Finalmente, Domingo, esta es la pregunta política más compleja que yo he podido descubrir para presentártela. Carolina Mejía gana la alcaldía sin hacer una sola propuesta vinculada a los grandes problemas de la ciudad. Se mantiene en la alcaldía con una popularidad alta sin haber hecho nada relevante en la ciudad. Pintar algunos parques. No conozco nada. Porque en el caso de David Collado, por lo menos cambió en la circunscripción 1 el horario de recogida de basura. Pero no veo nada que haya hecho Carolina Mejía. Sin embargo, su popularidad es tan importante que Luis Abinader obligó a Hipólito Mejía y a ella a que se repostulara, a que Hipólito aceptara la repostulación de Carolina y a Carolina aceptar repostularse, que se oponían los dos. Ese fenómeno que yo he descrito, ¿cómo lo enfrentaría Domingo Contreras y cómo se explica a Domingo Contreras esa situación? Mira, yo creo que aquí hubo un quiebre y ya se comienza a ver hasta en las encuestas de la circunscripción 1. El 4 de noviembre, las lluvias marcaron que esta ciudad requiere una gestión de otro calado. Fíjate que comenzaron a hacer un ensayo de algo que la gente aprecia, la ciclorruta. No aceptaron nunca que ese experimento fue un fracaso. Pero se veía, yo lo decía desde que comenzó aquí, entonces, que era un invento absurdo. Los pocos inventos que ha hecho Carolina han sido de ese tipo. Fíjate que acaba de hacer una intervención aquí en la Churchi, casi frente a la urbanización Fernández en La Laguna, con una serie de pozos filtrantes, igual que lo que fracasamos en la Núñez de Cáceres antes de hacer los ductos, y lo advertimos que esos 80 millones que se invirtieron ahí están destinados a hacer un desperdicio más. ¿Y el rescate de la Duarte con París, eso no es ponderable? Todavía no han terminado. Hay un pedazo que hizo David Collado, porque fue David Collado. David Collado, de parte de ella, la Duarte es un desastre. Toda esa zona es un desorden mayúsculo. Es tal que fue David Collado que lo hizo hasta que tenía David Collado como encargado del proyecto. Entonces yo digo, aquí hay que buscar 10 indicadores, que son los indicadores de ciudad, que hay que medirlos. Pero ahora también, recuérdate que a ella le tocó un momento de fragmentación política de lo que éramos, lo que había sido el PLD. Yo creo que ahora vamos, y algunos partidos que la acompañaron, que tienen una incidencia importante en la circunscripción. Ahora el PLD no iría fragmentado, sino que a fuerza de alianza, bueno, pues sería. Entonces, yo creo que aquí va a haber un debate y una posibilidad que no lo habíamos tenido de una evaluación del papel de la alcaldesa. Y yo creo, del propio ayuntamiento, que la gente reclama de otro modo, porque también nos vamos a mover a esa demanda. También el hecho mismo de que este ha sido un tramo político diferente, las situaciones socioeconómicas en la capital, la gente comienza a tener inquietud. Ella es la secretaria general del PRM, que tampoco se va a librar. Si el PRM está tan bien en la capital, ella va a librar eso positivamente, pero también, si no lo es,
este tramo de las elecciones, como yo veo que no lo es para una mayoría de ciudadanos en temas de seguridad, alto costo de la vida, desempleo, ella también que se la ha pasado juramentando al alcalde, otro de esas personas que han dado el salto, también ella esas celebraciones también la va a tener que recibir en estas elecciones, a diferencia de las otras elecciones. Ella va a tener que ser también cuestionada alrededor de esos temas, y yo creo que llega un momento en que tú no lo puedes evadir. Tú te recuerdas cuando Roberto, en las elecciones del 16, que tenía 80, comenzó la encuesta y terminó perdiendo las elecciones porque comenzó a había una serie de conflictos por el parque, por el tema del anfiteatro, por un tema de una colocación de unos centros de cuidado de los perros en un lugar que los vecinos no querían, etcétera, etcétera. Este ayuntamiento ya tiene 16 conflictos con juntas de vecinos de clase media alta. Lo tiene en Villa Isabel Villa. Hay un campo de gol que se quieren apoderar unos privados. La Junta de Vecinos ha estado luchando, el ayuntamiento no ha jugado el papel. Hay la colocación de un motel en una zona residencial. El ayuntamiento no ha jugado su papel. El polígono central, las 3 juntas de vecinos que me tocó participar no están de acuerdo con lo que el ayuntamiento le está proponiendo como densidad porque perjudica grandemente sus intereses. Toda esta empresa comunitaria ven cómo el ayuntamiento lo ha abandonado, como ese basurero en toda la zona de la parte alta de la ciudad, en particular esa estación de transferencia, que es una vergüenza sanitaria. Fíjense que con el tema del dengue, esas instituciones tuvieron que salir ellas a fumigar, porque el ayuntamiento y salud pública no aparecieron en el escenario. Entonces yo creo que llegó el momento, con una coalición ciudadana y una coalición política, de tener un debate de fondo y una discusión política que tiene que comprometerse. Porque además, yo creo que el ayuntamiento ha servido, se ha visto como una plataforma, una pasarela para un lanzamiento presidencial. Aquí ya se requiere de un alcalde que venga a dedicarse a la tarea de una ciudad con estos desafíos. Yo creo que ya está bueno de esos experimentos. Yo creo que esta vez la vamos a exigir de la forma en que se requiere. Gracias, Domingo. Muchísimas gracias, Domingo Contreras, por acompañarnos esta tarde aquí en el sol de la tarde, en el sol del país. Sol 106.5, con la mayor variedad de contenido, información, entretenimiento e interacción en una sola estación. Cobertura total, disponible para ti en la radio y en las plataformas digitales. Somos Sol 106.5, la más interactiva.